Adelante, doctor Casenave. Miembro del Consejo, señores miembros del Tribunal de Honor, muy buenos días antes que nada para todos. No quisiera empezar sin antes referirme al honor que significa para mí el solo hecho de estar aquí parado frente a ustedes. El solo hecho de ser evaluado de alguna manera por tan digno tribunal, por tan dignas personas, y antes que nada espero llenar las expectativas y satisfacer las preguntas y las inquietudes tanto de los miembros del Consejo como los miembros del excelentísimo Tribunal de Honor. En lo que hace a la exposición propiamente dicha, no podríamos empezar sin antes hacer un recuento al año 1992, en que en la nueva Constitución Nacional, en su artículo primero, el Paraguay se constituye en un Estado social de derecho. Bien sabemos que una de las características principales del Estado social de derecho es justamente la división de los poderes. Divide y limita los poderes, evitando centrar todo el poder en un solo organismo. Dicha división y limitación nos impone efectivamente un control mutuo entre dichos poderes del Estado. Los tres que conocemos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, estableciendo una suerte de balance y evitando los abusos por parte de cualquiera de ellos. A partir del año 1998, con la promulgación y entrada en vigencia del Código Procesal Penal, surge un nuevo protagonista. Surge un cuarto, diríamos ya hoy, extrapoder, con funciones bien específicas. Es ahí que el Ministerio Público deja de ser un apéndice del Poder Judicial para constituirse de manera ya mucho más activa en protagonista también de ese control. Además de asumir la titularidad de la función de la persecución penal, digo bien. Esa persecución penal obviamente también pasa a formar parte del control sobre los demás poderes del Estado. Un control efectivo y un control que trae aparejado consecuencias. La representación de la sociedad queda prácticamente de manera exclusiva a cargo del Ministerio Público. Sociedad hablando en su sentido pluralista. Todos los sectores sociales son y deben ser representados por el Ministerio Público. Custodiando desde ya el patrimonio del Estado, el patrimonio público, las garantías y los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los convenios, en las leyes. En ese sentido, justamente el rol protagónico que asume el Ministerio Público se ve reflejado en la cabeza del Fiscal General del Estado. La percepción del actual del funcionamiento del Ministerio Público. Haciendo un poquito una comparación, una referencia que me tocó muy particularmente porque en mis comienzos en la función pública trabajé en un juzgado en lo criminal en esa época, ¿verdad? Con el sistema inquisitivo. Haciendo una comparación en lo que hace al antiguo sistema inquisitivo y el actual sistema acusatorio, sería injusto dejar de notar los avances en lo que respecta a una respuesta
bastante más rápida del Ministerio Público. Estábamos acostumbrados a escuchar en esa época, recuerdo bien, presos que cumplían la pena mínima y salían, sin saber ni por qué estuvieron, ni sin tener siquiera una definición del sistema judicial respecto de su participación en algún hecho punible o en algún delito, como se decía en esa época. Hoy el Ministerio Público obviamente tiene capacidad de una reacción mucho más rápida y una respuesta en un tiempo que debería ser más corto, pero por lo menos, digo, refiriéndonos, haciendo esa comparación, consideramos que los tiempos se van acortando. Ahora bien, no podemos tampoco negar la deuda enorme del Ministerio Público con la sociedad. No podemos negar la falta de resultados, la sensación de impunidad que hoy flota en la sociedad paraguaya, la corrupción interna dentro del Ministerio Público. Son aún deudas pendientes que debemos superar. ¿Superar cómo? Básicamente, sobre la punta de dos ejes: el control y la capacitación. Recuerdo bien cuando me cupo participar en un curso con Carabineros de Chile. Bien sabemos que es una de las instituciones con menos grado de corrupción a nivel mundial. Le pregunto al jefe de Carabineros cómo hacen para sostener ese alto nivel de honestidad en sus funcionarios, y me dice: el control es la base de la honestidad. El que está controlado cumple, el que está controlado es honesto. Si hay un control efectivo, necesariamente va a tener un alto grado de honestidad. Esa fue la respuesta. Y a partir de ahí ya hace unos cuantos años, esa pasó a ser mi propuesta y mi punta de lanza en lo que respecta a la honestidad que necesita hoy el Ministerio Público y que necesitamos brindarle esa sensación a la sociedad de que usted se va a encontrar con un fiscal honesto, con un funcionario honesto, interesado en ese problema que usted se va a plantear. Partiendo de esos dos puntos, control y capacitación, bien sabemos que los mismos serían imposibles sin una autonomía funcional y sobre todo presupuestaria del Ministerio Público. Dicha autonomía es fundamental a los efectos de poder dar cabal cumplimiento al rol establecido en la Constitución Nacional, en la ley. Un Ministerio Público sometido funcional y presupuestariamente jamás podría dar un resultado, puesto que es fácil encontrarse con sospechosos de hechos punibles que forman parte de órganos que son los que asignan presupuesto o los que disponen o dispondrían del presupuesto. Esa autonomía es clave, y acá entra también a tallar un tema bastante particular. El Código Penal justamente nos ofrece la alternativa de las multas, la condena efectiva a una multa, y establece también la distribución equitativa de ese ingreso al patrimonio del Estado. Justamente presupuestariamente, lo que actualmente es un problema, no solo para el Ministerio Público, sino para la mayoría de las instituciones públicas, esa en parte podría llegar a ser una solución.
a partir de un presupuesto justo, podríamos llegar a también nosotros dar resultados mucho más justos, sobre todo mucho más rápidos. Respecto a las propuestas relacionadas al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, yo particularmente considero que el compromiso con la defensa de los derechos humanos viene impregnado con la función misma. Primero que nada, a partir ya de la era democrática, todos los paraguayos, nosotros los fiscales en particular, y más aún un fiscal general del Estado, debemos erigirnos en férreos defensores de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Ahí es que asumir un compromiso respecto a la dignidad humana, la vida desde la concepción, la libertad. Y hago un paréntesis cuando hablo de la libertad, porque somos nosotros los que estamos administrando la libertad de las personas, o la libertad, o sus bienes, o su familia. Considero lo más preciado, los tesoros más preciados de cualquier ciudadano cuando estamos hablando de eso. Y es ahí donde nos toca también balancear un poco esa inequitativa situación en la que se encuentra el justiciable o el investigado frente a un ministerio público. Lo digo con propiedad, yo como fiscal tengo la posibilidad de privarle de su libertad a un imputado, de escuchar su teléfono, de allanar su domicilio. ¿Y qué tiene él contra mí? Sus principios y garantías constitucionales. Es por eso que nosotros, justamente nosotros, debemos de velar por esos principios y garantías constitucionales. Ser los más férreos defensores, tanto de ese imputado que está ahí enfrente, como de la víctima que está un poquito más a nuestro lado. En cuanto a eso, el compromiso particular mío es exactamente el mismo que asumí desde la primera vez que juré, y recuerdo bien como actuario del Poder Judicial, después ya como fiscal: cumplir la Constitución y las leyes. Ese es mi compromiso particular. Eso es lo que yo ofrezco como candidato, y eso es lo que me propongo mejorar en lo que hace el Ministerio Público. Esto. Gracias, doctor Casenave. Los miembros del tribunal que quieran formular preguntas podrán hacerlo. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Casenave, usted habló que para combatir la corrupción y la impunidad, que en mi opinión personal es peor, habló de control y capacitación. Yo creo que está correcto. Pero ¿no le parece que hace falta un requisito para mí más importante y fundamental? Este control y capacitación se va a ejercer sobre el agente fiscal que ya está adentro. ¿Qué podemos hacer para que las personas que tengan que ocupar ese delicado cargo, antes de entrar, sea evaluada rigurosamente? En este país, doctor Casenave, nos conocemos todos. Y cuando se presente un candidato o una candidata a fiscal general, creo que es ahí donde hay que ejercer el control, para que luego de ingresado o ingresada ya el control sea mínimo. ¿Qué opinión le merece mi manera de pensar, que no le importa a usted que esté aquí sentado y usted ahí? Dígame sinceramente. No, obviamente, mi señor profesor, ese control justamente empieza por acá, aquí donde estamos hoy ahora,
por los órganos encargados de esa elección. ¿Verdad? Esta audiencia en particular es un digno ejemplo, esa participación ciudadana respecto de la elección, respecto de los candidatos, quienes pueden cuestionarlo, es justamente parte de ese control previo del que con toda razón me está hablando. La forma de control es, como bien lo dijo, la hoja de vida de cada uno. No solo el currículum, sino la vida personal de cada uno también. Y es ahí también donde yo pasaría a intensificar un poquito más ese control ya posterior del que yo hablo, en el sentido de fortalecer el control de gestión, y no solo el control de gestión, órganos encargados de evaluar la vida personal de cada uno de los que ocupa un cargo, su patrimonio. Es innegable, no podemos negar que nos encontramos frente a funcionarios con un patrimonio que no coincide absolutamente con sus ingresos. Eso debe ser controlado. Mi experiencia en los últimos años, justamente mucho trabajo realizado con la Policía Federal de Brasil, me han demostrado justamente al control al que se somete un agente de la policía, obviamente mucho más especializada que la nuestra, pero al férreo control que se somete en cuanto a sus bienes, en cuanto a su movimiento económico, su vida familiar inclusive. Justamente esa experiencia, buena experiencia, podríamos también trasladar al control nuestro. Obviamente el control previo ya quedaría un poquito fuera de la función del Ministerio Público. Si bien es cierto, aplaudo, acompaño y propongo ese control previo, considero también que los órganos encargados lo están realizando de manera adecuada. Yo no creo que esté fuera de la órbita del fiscal general del Estado. Él puede influir para que ese control de admisión sea más severo y se adecue a la realidad intelectual, moral de la candidata o del candidato a ser fiscal. Si usted está de acuerdo con esta manera de pensar mío, ¿cómo piensa usted que se podría hacer para que este problema de admisión de fiscales que hay después no cumplen con su obligación o no cumplen en forma? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tiene usted alguna idea de cómo podríamos controlar que quienes ingresen al Ministerio Público sean personas realmente aptas, moral, intelectual y profesionalmente hablando? Como lo dije, el control previo es bastante importante en el sentido de que desde ya existen varios filtros por lo que uno pasa del momento en que se presenta, ¿verdad? Existen filtros que uno debe ir desde el momento de que uno rinde un examen. Justamente la capacidad intelectual está siendo ya evaluada. Propondría, y por qué no, que se analizara también la capacidad mental de cada uno, la capacidad mental de cada uno de los candidatos, ¿verdad? Porque ya en estos años uno, esta causa de risa, se encuentra con situaciones que no caben dentro de una persona sana en su juicio y en su capacidad mental. Personas que están debatiendo nada más y nada menos que con la libertad del que está enfrente. En lo que hace a la moral, a la honestidad, a la probidad, justamente la hoja de vida es la que habla de uno. Es palpable lo que hace el que ya, en mi caso particular lo hablo, la carrera la inició desde abajo. Obviamente que los actores encargados de esa selección ya tienen conocimiento de la calidad de persona, de la calidad humana de ese candidato en particular. Cuando uno de abajo empieza. Ahora, justamente, cualquier tipo de filtro, cualquier tipo de análisis, de examen al que pueda someterse,
considero que contribuiría de manera extraordinaria en lo que hace a la selección. Es difícil hablar de la calidad humana justamente a la hora de evaluarla o de decir si este es capaz o es o no apto respecto a su probidad, como ya lo dije antes. Pero no obstante, como le dije, la hoja de vida, la forma en que se comportó, un análisis general respecto del candidato, ¿verdad? ¿Cómo es su vida? Es una persona que vota en las elecciones, una persona que paga sus impuestos, una persona emocionalmente estable, familiarmente estable, o una persona que ni siquiera es capaz de pagar la pensión alimenticia. Obviamente eso es un descalificativo. Espero haber evacuado su pregunta, profesor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, realmente van a ser dos preguntas. La primera, siguiendo la que había realizado el doctor Rodolfo Gil Paleari, en cuanto al control de selección. Algunos medios parecen captar una apreciación de que esta tarea que estamos realizando tiene una connotación relativa a los fines de un resultado, cuál va a ser el nombramiento del fiscal general del Estado. De mi parte, considero que todo esto y que usted ha referido es un ejercicio democrático para seleccionar. También es un indicador para una selección, como usted dijo, sobre valores, aptitudes, capacidad. Y por último, nos estaría sirviendo como un glosario de situaciones críticas que se presentan socialmente, tanto en sus debilidades como en sus fortalezas. Y definir rumbos en una política a ser realizada por la Fiscalía General del Estado. Concuerdo en muchas apreciaciones suyas, pero confronto con lo que usted había dicho de que se requiere un presupuesto más justo. Ninguno de los que estamos acá recibimos remuneraciones, ya claro. No. Y creo que el proceso de selección tampoco tiene ningún tipo de remuneración. Pero es una, si así podemos llamar, una carga saludable para el propósito que se tiene. Reitero, ¿a qué se refería usted cuando hablaba de un presupuesto más justo? Particularmente me refiero a que justamente yo ejerzo la función de agente fiscal hace ya 11 años. Es ahí donde se nota la ausencia de presupuesto en lo que respecta a lo que espera de nosotros, los resultados que se esperan del agente fiscal y del Ministerio Público en general. Concuerdo 150% en lo que dijo al respecto, de que muchas veces nos toca, y me tocó particularmente, y no hace mucho, a nosotros, sin remuneración alguna, sin acompañamiento, sin viáticos, sin nada, meter la mano en nuestro bolsillo para poder lograr el resultado anhelado. Es una carga nuestra. Yo la asumo, no la asumí una vez, la asumí 1000 veces. Pero en cierta manera consideramos que no es justo. ¿Verdad? Gracias. Gracias, doctor. Si no hay preguntas ya por parte de los miembros del tribunal, cedo la palabra al doctor Adrián Salas por donde le quiere formular una pregunta, doctor. Doctor Casenave,
Sabemos de que desde la vigencia de la Constitución Nacional y desde el 98, como señalaste, ante la entrada en vigencia del nuevo sistema penal, Código Penal y Código Procesal Penal, se ha modificado sustancialmente el sistema penal de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y señalaste que mejoró mucho con este sistema penal por el hecho de que por lo menos los plazos se acortaron, pero señalaste también de que la percepción existe sobre la impunidad y la corrupción, y señalaste de que con un control y capacitación se puede mejorar. ¿Te parece suficiente realizando esos controles y capacitaciones? ¿No es necesario modificar el sistema penal, Código Penal o Procesal Penal, para reducir la corrupción que existe en el Ministerio Público y la impunidad, que no es solamente una sensación ciudadana, sino es real la impunidad y la corrupción que hay en el Ministerio Público y no podemos estar ajenos? ¿Podemos mejorar con el control y la capacitación, o es necesaria alguna modificación de la ley vigente? No, yo manifesté justamente los dos ejes fundamentales para conseguir ese anhelado resultado: son el control y la capacitación, ¿verdad? La sensación de impunidad la vamos a hacer desaparecer del momento que haya sanciones. Que la persona sepa que cuando comete un hecho punible va a ser sancionado. Cuando no hay sanción, es que reflota ese sentimiento o esa sensación o esa realidad, como bien lo dijo, de impunidad. Es necesario establecer una política clara respecto de las penas, penas efectivas, no penas rimbombantes de 30, 25 años, de 3, de 4, pero que se cumplan. Penas pecuniarias, pero que se cumplan. A partir de ahí, yo creo que va mermando sustancialmente esa sensación de impunidad. Hoy por hoy existe una sensación de la que la gente comete un hecho punible y no paga nada. Respecto a un cambio en el sistema penal, en el sistema procesal, yo particularmente considero que, salvo retoques mínimos, ¿verdad?, no son necesarios cambios sustanciales respecto del sistema. Hablo cambios mínimos respecto de la audiencia preliminar, que en puridad, por ejemplo, es útil. O sea, doctrinariamente uno analiza qué es la audiencia preliminar y es sumamente útil. No obstante, en la realidad es prácticamente pasar papeles. Es la carpeta que uno recibe, pasa por el juez y se va al juez a juicio, ya se va a ir. Es por eso que de repente un análisis respecto a esa etapa del proceso sería un poquito más necesaria. Pero el sistema penal propiamente dicho es más, ciertos retoques que vino sufriendo, hoy nos ponen de repente entre la espada y la pared. Esa subjetividad que de repente es cuestionada, para mí es más que necesaria, porque no todos los casos son iguales. Hoy nos encontramos con una persona muy común últimamente que fue asaltada y le sigue en su camioneta y le atropella al motochorro. Legítima defensa, obviamente no hay, terminó la agresión. Posterior es, ¿qué hacemos con el conductor de la camioneta? Que dolosamente se fue y le atropelló al que le había asaltado minutos antes. Por un lado, no podemos dejar impune el hecho punible. Cometió un homicidio doloso. Por otro lado, tenemos la reacción social que nos dice, pero ¿cómo? Acaba de ser asaltado.
Él hizo lo que ustedes no están haciendo. Y es ahí donde esa subjetividad se nota y es necesaria. Porque con la modificación del Código Procesal Penal no podríamos aplicar medidas. Entonces, si vamos a aplicar rajatabla la ley, esa persona hay que irse presa. ¿Verdad? Es por eso que yo realmente concuerdo con el sistema penal. Yo estoy muy de acuerdo. Acompañé desde el comienzo, gracias a Dios. Fui parte del antiguo proceso, entonces me tocó ver las diferencias y las virtudes que nos pudo haber ofrecido el sistema. Perfectible, claro que lo es. No obstante, justamente restar esa discrecionalidad de los operadores de la justicia, ya sea fiscales, jueces, yo considero que de repente obstaculiza en lo que hace un buen resultado, ¿verdad? De repente no es una medida popular, pero no obstante, mejorar esa calidad humana, esa calidad de persona, como bien lo dijeron los miembros del tribunal, yo creo que hay que poner más énfasis en eso, antes que retocar la ley. Que los mejores ocupen los cargos. Gente capaz, gente honesta, demostrado, con una honestidad demostrada, con una probidad demostrada, que sea esa la gente que ocupe el cargo, que sea digna de ese margen que hoy nos ofrece la ley. El problema pasa por ahí, por los hombres, no por la ley. En realidad ya respondió, señalaba el aspecto subjetivo que hay, es un componente importante para los operadores del sistema de justicia, porque ese margen de discrecionalidad que hay, por decir en un hecho punible, en delitos, que la expectativa de pena normalmente va de 6 meses a 5 años, ¿dónde se coloca de repente el agente fiscal para la medición o para pedir la pena? Y sabemos de que en muchos casos esa subjetividad y esa discrecionalidad es mal utilizada, ya sea a favor o en contra. Sabemos de que hay delincuentes casi consuetudinarios y a veces se otorgan medidas y la expectativa de pena parte de la media para abajo inclusive. Entonces hay que ver la regulación desde la Fiscalía General del Estado estableciendo de repente algún protocolo, algún instructivo para que se pueda regular, porque si bien señalaste que pasa más por los hombres, sabemos también ante la existencia de ciertas liberalidades y ante la falta de control se entran en excesos, ya sea en perjuicio o en beneficio del justiciable, y la víctima queda de repente en el desamparo y ahí vienen los cuestionamientos y fundamentalmente salen las percepciones que la ciudadanía tiene del Ministerio Público. En ese sentido, lo que yo planteaba, si harías algún ajuste desde el cargo de Fiscal General del Estado. Lo que considero es que habría que establecer sí políticas desde Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Respecto de políticas, respecto instructivo, como bien lo dijo el autor, respecto de la postura que debe asumir el Ministerio Público. Obviamente, una reincidencia o un delincuente consuetudinario, eso está estipulado en el artículo 65 y obviamente debe ser tomado en contra de sus pretensiones. Así también es interesante, por eso también el control, como bien lo dijo, yo también lo manifesté al comienzo, en la postura que va asumiendo el agente fiscal a lo largo de todos sus procesos. Entonces que venga y que explique, o ante la inspectoría, o ante el jurado, por qué en este caso asumiste esta postura, siendo que tu postura constante era esta. De repente considero que es una herramienta necesaria, por eso insisto y persisto en lo que hace al control efectivo. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿El Tribunal de Disciplina del Ministerio Público puede actuar en el control de la defensa de funcionarios imputados por alguna falta que pueda imponerle sanción disciplinaria? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el organismo encargado de la investigación y castigo de las inconductas? Bueno, la conducta en ejercicio dentro del marco tenemos la inspectoría,
Para la Inspectoría la encargada de justamente de analizar, de juzgar esa conducta del funcionario en lo que hace al marco administrativo. Si la comisión es un hecho punible, ya pasa al marco del Ministerio Público. Tiene la palabra el doctor Cristian Krijovic. Doctor, buenos días. Yo quería insistir un poquito más. Por lo visto a todos nos llamó la atención esos dos ejes para superar la corrupción. Habló por un lado del control, que creo que ya con la pregunta del doctor Salas ya respondió bastante. Pero yo quiero insistir otra vez en la capacitación, al igual que el tribunal, porque me gustaría saber realmente con qué tipo de capacitación vamos a cambiar a un corrupto. Porque el que es corrupto requiere más que una simple capacitación. Requiere de una educación que ya tuvo que haberla recibido desde mucho antes. Porque a mí me atemoriza tener un corrupto capacitado en la fiscalía con más razón. Entonces, ¿qué tipo de capacitación va a combatir la corrupción? En primer lugar. No, justamente más peligroso creo que el corrupto capacitado, ¿verdad? No, justamente los dos ejes en lo que hace, yo hablé, me explico bien ahora que tengo la oportunidad, le agradezco, es los dos ejes para lograr la excelencia en lo que hace al servicio, ¿verdad? Es ahí que yo introduzco lo que es la capacitación. Respecto a la honestidad funcionaria del control, yo considero que la herramienta más válida para pretender o para lograr y todo la honestidad. La capacitación más bien es referencia en el sentido de dar un servicio óptimo, ¿verdad? Me tocó a lo largo de estos últimos 5 años coincidentes con el último mandato del fiscal general, justamente es andar deambulando por el interior del país. Y es ahí donde uno como fiscal se encuentra con la realidad. Hay funcionarios que no tienen el más mínimo conocimiento ni de las herramientas con las que cuentan. Tenemos un laboratorio forense de última generación, ni siquiera saben qué podemos pretender del laboratorio forense o qué podemos solicitar para esclarecer un hecho punible. Cómo pedir un registro de llamadas, en qué formato pedir para que nos dé con la ubicación exacta del teléfono. Uno se encuentra con cosas que de repente en ciertas zonas del país o más acercadas a las grandes ciudades es normal, es de cajón prácticamente, y funcionarios no tienen el más mínimo conocimiento de eso, ni para qué sirve siquiera. En eso es lo que yo me refiero a la capacitación, ¿verdad? Respecto a la honestidad, la corrupción, yo creo que el control es la herramienta más válida y, como bien lo dije, la sanción también. Y otro punto, al referirse a la autonomía, habló de presupuesto justo y dijiste que el Código Penal ofrece una alternativa en cuanto a la aplicación de multas, condenas pecuniarias. Y me preocupa un poco ese tema, porque si vamos a sostener, aunque sea mínimamente la Fiscalía a través de esas condenas, yo tengo un temor de que a veces por la necesidad en la que estemos, condenemos a un inocente o a lo que no debería ser condenado, es condenado para reparar una máquina. No sé si me explico, doctor. No, yo en ese sentido también soy bastante contrario. Yo lo que hago referencia es que contamos con una herramienta, no que la utilicemos de manera también desmedida, mismo como la autogestión, muy criticada también por algunos, ¿verdad? La autogestión de que el que da positivo en alcotest, no dona tinta para la impresora de la Fiscalía, ¿verdad? Obviamente yo no considero justo, ¿verdad? Socialmente yo creo que más útil sería brindarle a una entidad de beneficencia. Eso es lo que respecta justamente a la reparación social del daño. Ahora, hablando de la multa particularmente, considero una herramienta válida. La ley nos da esa posibilidad, ¿verdad? Eso ingresa al presupuesto como multa, ¿verdad? Va para el Poder Judicial también. Considero una herramienta válida para tratar de paliar un poquito esa falta de presupuesto. Porque para mí, decir no hay presupuesto o no hay hoja no es respuesta. Yo no puedo decirle a esa persona que va a pedir justicia, no hay hoja o no tengo para algún motivo a pedir el móvil. De última me subo a mi auto y me voy yo.
Doctor Casanave, una consulta. El control que usted menciona en la auditoría de gestión que tiene que funcionar, en caso de que usted acceda al cargo de fiscal general del Estado, específicamente en cómo operativizaría esa auditoría de gestión para que sea eficaz el control. Nosotros hoy tenemos una unidad de control de gestión que está diezmada, en el sentido es muy, muy pequeña para la cantidad de unidades fiscales que tiene que auditar. Potenciaría primero nada esas unidades de control de gestión, establecería unidades satélites al interior del país. ¿Y por qué no soñar un poco y hablar también ya de una suerte de asuntos internos dentro del Ministerio Público? ¿Verdad? Otorgando mayores funciones a la inspectoría o crear unidades dentro del Ministerio Público encargadas justamente de estudiar, de analizar las situaciones de cada uno, personal inclusive, de los agentes fiscales. Sometidos, yo creo, a ese control y de los funcionarios también, obtendríamos mayores resultados. Ese es un sueño, se ve en otras entidades ¿verdad? Públicas, y yo, ¿por qué no podría hablar del Ministerio Público? Muchos habló del polígrafo, pero obviamente tenemos un obstáculo legal, constitucional respecto al polígrafo. La consulta es la siguiente. ¿Cuándo, digamos, ordinariamente podría funcionar? Es decir, entre múltiples opciones, factor sorpresa, ante un expediente determinado, ante un dictamen llamativo, ¿cuál sería el mecanismo para que eso accione, para que el control se accione? El control debe ser constante. Obviamente hoy, con las redes sociales, con el dinamismo que nos otorga, tenemos mucho acceso, muchísimo acceso a la vida personal de la gente, ¿verdad? Digo como un punto de referencia. Obviamente una persona que está... En actividades jurisdiccionales específicamente es la pregunta. Respecto del funcionario estamos hablando. Actividades jurisdiccionales, es decir, el fiscal, ¿cómo va a ser controlado? ¿Cómo usted pretende controlar al fiscal? No, el control de gestión a partir de una carpeta fiscal, ¿va a ser sorpresa aleatoriamente o ante un hecho llamativo específicamente? ¿Cuál es la propuesta concreta suya? Establecer primeramente el control regular, de manera o semestral o anual, en primer momento, ¿verdad? En primer término. No obstante, ante la necesidad o ante la aparición de una situación llamativa, también activar los mecanismos de manera inmediata, ¿verdad? Y cuestiones que mismo nos enteramos por la prensa, o situaciones que obviamente llaman la atención y no puede estar ajena al órgano de control y también debería actuar. Por eso, gracias. En primer término, regularmente, y en segundo término, ante la aparición de situaciones evidentemente comprometedoras. Gracias, doctor. Las siguientes preguntas hacen referencia a consultas del auditorio. Si llega a ser fiscal general, ¿qué haría para que el trabajo de los fiscales sea creíble? Existen antecedentes de desprolijidad en varias investigaciones. Antes que nada, le exigiría resultados inmediatos, ¿verdad? Como bien también lo dije, el control de gestión habla justamente evita ese relajo en lo que hace a las investigaciones, que se observa muchísimo, investigaciones paradas, ¿verdad? Y antes que nada, establecer una política de exigir resultados en el sentido, bueno, auditar cuántas causas entraron a tu unidad fiscal, cuántas causas salieron. ¿Cómo salieron esas causas? ¿Se les llegó una salida alternativa? ¿Fueron condenados? ¿A cuántos fueron condenados? ¿Dónde está preso? Justamente a partir de ese control es que yo considero que obtendríamos más resultados, y esa sería mi política justamente respecto de la gestión de las unidades fiscales. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. En su carácter de fiscal general del Estado, ¿cómo buscará combatir la corrupción dentro del Ministerio Público, teniendo en cuenta que existen denuncias e irregularidades en varias investigaciones suyas? ¿Perdón? Denuncias, en particular yo no tengo absolutamente ninguna. Teniendo en cuenta que existen denuncias e irregularidades en varias investigaciones suyas, dice. Yo particularmente no tengo absolutamente ninguna denuncia. Presenté mi informe al jurado de justamente de magistrados,
en que no hay absolutamente ninguna denuncia en mi contra. Gracias a Dios acá tenemos una ex miembro y miembros actuales del jurado de enjuiciamiento magistrado que pueden corroborar la situación. Las denuncias que se presentaron en mi contra fueron absolutamente todas desestimadas, ¿verdad? Eso habla un poquito bien de mi gestión. Yo me sometí en todo momento, ¿verdad? Fui sometido hasta denuncia penal y todo, que fueron también desestimadas. El sistema, en todos los casos, absolutamente todos los casos, me dio a mí la razón. Por eso me considero apto justamente para combatir la corrupción, ¿verdad? La siguiente pregunta, doctor. Fiscal Casenave, se cuestiona mucho sobre su trabajo como fiscal, sobre casos que le tocó investigar. ¿Usted se considera una persona corrupta? Si hoy se presentara ante el juez de jueces, Dios, ¿podría decir que tiene las manos limpias? Primero quería saber cuáles son las denuncias concretas. Voy a hablar de causas genéricas, en primer término. En segundo término, sin ningún problema presentaría ante Dios. Sin ningún problema, ¿verdad? Somos seres humanos, algún error puede haber cometido, pero una persona corrupta o deshonesta no soy. Gracias, doctor. La siguiente hace referencia a una publicación en un medio de prensa acerca de un intento de blanquear a uno de los procesados. Y la publicación dice: Camilo Suárez tuvo un primer intento de blanqueo el 8 de junio de 2011. En esa ocasión, el fiscal interino Eduardo Casenave cambió la postura de su colega Rocío Vallejos, recusada en la ocasión, y solicitó un sobreseimiento provisional para realizar más diligencias. El entonces juez penal de garantías Pedro Mayor Martínez resolvió darle trámite de oposición por la disparidad de criterios y envió el caso a la Fiscalía General del Estado. La fiscal adjunta Soledad Machuca rectificó el pedido de su inferior y acusó por la supuesta sobrefacturación. ¿Qué puede decir al respecto, doctor? Sí, me esperaba esa pregunta, le soy bien sincero, ¿verdad? Para empezar, partiendo de los conceptos, un sobreseimiento provisional jamás puede ser equivalente a impunidad. Es simplemente requerir tiempo razonable para realizar más diligencia. En el caso particular, y lo recuerdo bien, era una pericia técnica, ¿verdad? Para mí se hacía más que necesaria una pericia técnica desde el momento en que la defensa contaba con una pericia y nosotros, Ministerio Público, titular de la acción, encargado de demostrar la comisión del hecho punible, no teníamos absolutamente nada. Pretendían irnos con una calculadora, hacerle frente a una pericia técnica para hacer valer nuestra postura. Yo lo único que justamente mencioné ahí era esa necesidad de esa pericia técnica. Jamás puede ser relacionado con blanqueo o con impunidad pedir más tiempo para realizar una diligencia en una investigación que yo no había llevado a cabo. No lo dije yo, y sí habla solo yo, sino que el mismo jurado de enjuiciamiento de magistrado en ningún momento cuestionó el fondo de mi requerimiento. En ningún momento me dijo, no, está mal, no hacía falta. La propia fiscal adjunta, ¿qué hace? Corrige las deficiencias que yo señalé en la acusación fiscal presentada por mi colega Rocío Vallejos. Corrige. Y recuerdo muy bien, se notó justamente un interés, ¿por qué no decirlo?, en inflar en lo que hace al perjuicio patrimonial. Cuando entran en el rubro panificados, queriendo poner todo al precio de un producto, del coquito en particularmente de oro, precios de otros productos que obviamente tenían un precio mayor. Entonces metieron todo en una misma bolsa y vamos a decir, todo es coquito, ¿para qué? Para inflar el perjuicio patrimonial. ¿Por qué esa necesidad de inflar el perjuicio patrimonial? Porque la causa empezó con 11.000 millones. La denuncia se imputó por 6.000 y ya estábamos en 1.000 nomás. ¿Verdad? Entonces, justamente, esas son las circunstancias que yo percibí, por lo que tomé la determinación
de realizar una pericia técnica. Teníamos, y les cuento, la evidencia de que podía comprar en otro lado a un precio menor era la declaración testifical del dueño del supermercado tal, que dice, yo le puedo vender a tanto. Pues yo también me puedo decir eso. No había una factura, una forma de mostrar que efectivamente están ofreciendo a tal precio. Y mal podríamos también comparar con precios de venta al público, con el mercado de abasto. ¿Verdad? Había ciertas deficiencias justamente que consideré para mí clave y lo sigo sosteniendo y lo haría de vuelta. Como ya le manifesté justamente, el propio jurado de enjuiciamiento magistrado, la propia fiscal adjunta me dio una razón. Por lo cual justamente vino a fortalecer esa hipótesis. Acá hablamos de una cuestión evidentemente totalmente política y mediática. Y justamente, y digo, no tuve el más mínimo temor a hacer frente a esa presión mediática. Y pagué la consecuencia. Pero no obstante, justamente los órganos encargados de jugar mi gestión me dieron una razón. Y aquí estoy hoy. Sigo ejerciendo las funciones en todo ese proceso, de todos los que llevamos ese proceso. El único asistente fiscal soy yo. Que me confirma la Corte posteriormente. Por eso considero, como lo dije, mi gestión en esa causa en particular la considero impecable y me dan la razón el propio jurado de enjuiciamiento de magistrado, el propio Consejo de la Magistratura al meterme nuevamente en terna y la propia Corte de Justicia al confirmarme en el cargo. En la causa en particular yo creo que ya me pedí, salvo que tengan alguna otra pregunta. ¿Está el descargo, doctor? ¿Concluyó el descargo? Sí. Bueno, muy bien. Creo yo que con esto concluimos su exposición, doctor Casenave. El Consejo de la Magistratura, a través de Secretaría, le va a informar la siguiente etapa en este proceso de selección. Le agradecemos su participación. Si tiene algo que agregar, le solicitaría que lo haga brevemente, en caso de que no le hayamos consultado y que usted considere importante en esta ocasión. De lo contrario, le deseamos un buen día. Muchas gracias. Nada que nada, justamente manifestar nuevamente el honor que representa para mí estar exponiendo aquí ante ustedes. Independientemente del resultado que pueda llegar a tener esta audiencia, considero que el solo hecho de exponer aquí, de realizar ese propio descargo que lo hice también, considero bastante hábil, bastante útil, quiero decir, para la gestión de los propios magistrados y lo que estamos concursando tanto para este como para otros cargos. Le agradezco muchísimo por su tiempo, a los miembros del excelentísimo tribunal que sé que están aquí por el solo honor de pertenecerlo. ¿Verdad? Y nada más, muchas gracias. Gracias, doctor. Con esto concluimos las audiencias públicas.